¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Arturo Hernández. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 1051. Terremoto. El asesinato fue un trabajo especializado, especialmente el asesinato de un dignatario fuertemente protegido, un jefe de Estado. A veces una bala puede resolver muchos problemas. Sin embargo, también provocaría más problemas que no eran menos que los problemas que resolvió. Los agentes fantasma usarían el equipo de invisibilidad óptica. Luego, dispara algunas balas, definitivamente no funcionaría. Sin mencionar la exposición de la invisibilidad óptica causaría que los departamentos de seguridad de todos los países agreguen dispositivos de detección de ondas infrarrojas y acústicas. La invisibilidad óptica era simplemente invisible a simple vista y no una verdadera sensación de desaparición. Si los agentes fantasma realmente usaran la fuerza bruta para este asesinato bajo la supervisión de todos, Carmen se reiría incluso en sus sueños. No había necesidad de investigar quién dominaba la tecnología de invisibilidad óptica. Incluso si la OTAN no formara un consenso en su organización, se verían obligados a hacer un movimiento. El desencadenante de la Primera Guerra Mundial se debió a una bala, al menos así es como se reconoció en la historia. Entonces, lo que Mónica necesitaba hacer era hacer que este asesinato pareciera un accidente. En la noche del 23 de mayo, el primer ministro de Frankfurt despegó del aeropuerto internacional de Estocolmo en Suecia. Al pasar por Gotland, el motor izquierdo falló debido al desgaste del circuito, y el piloto intentó regresar al aeropuerto. Sin embargo, cuando se cambió el rumbo, el motor izquierdo se apagó por completo, lo que provocó que el fuselaje perdiera potencia y volcara bajo turbulencia. El avión finalmente se estrelló en el océano al oeste de Gotland. Después de que llegó el equipo de rescate, no había signos de vida en la cabina, y la causa de la falla se confirmó en la caja negra recuperada. Aunque algunas personas especulan que fue un asesinato, no hubo evidencia para probarlo. La caja negra no podía hablar, y no había explosivos en el fuselaje o rastros del avión siendo alcanzado por misiles. El motor izquierdo que fue rescatado del fondo del mar mostró un circuito desgastado. La única duda era si el circuito realmente hizo que el motor fallara por completo. Pero en cualquier caso, la gente estaba muerta. Según las noticias del día siguiente, Jian Chen vio el informe de seguimiento de la BBC sobre el accidente. Tenía curiosidad por saber cómo lo hizo Mónica para que pareciera tan perfecto, pero no la llamó y le preguntó. Hizo hincapié en el resultado más que en el proceso. Peter murió en un accidente, fue suficiente para él. En comparación con la calma de Jian Chen, la muerte de Peter causó una tormenta en el mundo. Peter, quien anteriormente representaba a la fuerza de derecha, fue elegido para el cargo con un fuerte apoyo. Muchas personas lo fotografiaron con Hitler, pensando que traería el mundo al abismo. Durante la revolución doméstica, el líder del New Choice Party, Peter, murió en el mar Báltico. Esta pérdida fue como un veneno que se extendió lentamente a través de la extrema derecha de Frankfurt. Aunque el viceprimer ministro asumió el cargo de primer ministro, ni el prestigio ni la experiencia del nuevo primer ministro podían compararse con Peter. Después de asumir el cargo, abandonaría la iniciativa de integración de la Unión Europea, castigaría a la empresa involucrada en el incidente del Séptimo Instituto, apelaría por el partido político previamente exiliado y luego anunciaría la reelección. Quizás habría una oportunidad de cambiar esta situación, pero esto era obviamente imposible. Una vez elegido este camino, deben continuar independientemente del resultado, y no hubo retorno. Si el New Choice Party perdiera su estatus de gobernante, entonces solo quedaría una consecuencia, pudrirse en prisión. Por otro lado, la moral de las fuerzas rebeldes se disparó después de la muerte de Peter. Consideran la muerte de Peter como el amanecer de la victoria, y el tamaño del ejército rebelde comenzó a crecer. Más y más jóvenes aspirantes unen sus fuerzas. Ya no eran solo personas de Baba, había personas de todo el país. Una vez que comenzó la innumerable confrontación con civiles, un pensamiento peligroso comenzó a plagar al ejército. En el momento más peligroso para el país, elegir abandonar su lado y, en cambio, ponerse del lado de los otros desertores ya no era vergonzoso, sino glorioso. Al principio, solo eran 1 o 2 soldados. Más tarde, se convirtió en un tanque.
Al final, incluso se convirtió en una compañía completa que recurrió a los rebeldes. A excepción de aquellos en el poder, nadie los llamó desertores. La gente los llamó las personas que tomaron la decisión correcta y ofrecieron flores y bendiciones. Solo 2 días después de la muerte de Peter, otro evento conmocionó al mundo. La 10ª División Blindada en misión se entregó a los rebeldes en la noche del 25 de mayo. La puerta de entrada griega en el lado oeste de King's Square estaba iluminada por innumerables luces. Los tanques y vehículos blindados se reunieron en formaciones, como un desfile militar. Los soldados vestían uniformes y sostenían sus fusiles frente a su pecho. Estaban perfectamente alineados en la plaza, mirando hacia adelante. Se impuso el toque de queda, pero los civiles se reunieron alrededor de la plaza. La multitud rodeaba la plaza, y la gente en la parte de atrás incluso se paraba sobre los techos de los automóviles. No había piedras, ni fuego, la gente solo observaba en silencio al general en la puerta de entrada, sospechoso, dudoso, emocionado, esperanzado o tranquilo. En esta plaza que fue testigo de la historia innumerables veces, el comandante de la 10ª División Blindada, Kelford con un cofre lleno de medallas, se paró frente a reporteros de los medios de todo el mundo y frente a su gente. Se puso de pie, no para probar los méritos que había recibido, sino para creer firmemente que la elección que hizo fue la correcta, y digna de la bandera detrás de él. En un tono poderoso, anunció al mundo. Caos, pobreza, corrupción, ignorancia y ahora la guerra, ¿ven lo que Peter nos ha traído en los últimos 2 años? No ha cumplido su promesa de campaña y está dividiendo el país y llevándonos al abismo. Esto no puede continuar por más tiempo. Por favor, permítame negarme a usar palabras como rendición y traición. Los soldados de Frank Beru nunca han traicionado a nuestra gente. Cuando nos ordenaron dispararle a la gente, nos negamos y luego nos pusimos del lado de nuestra gente. Acabamos de tomar la decisión más correcta hoy, una elección que cualquier persona de Frankberg haría. La 10ª División Blindada no se unirá a los rebeldes, pero a partir de hoy, lucharemos por la misma causa. Después de la victoria de la revolución, renunciaré. Si soy culpable, júzgame. Pero antes de eso, volveré al país en la dirección correcta como soldado. Los vítores estallaron en el cielo nocturno, ensordeciendo toda la plaza. Los soldados avanzaron y los tanques comenzaron a rodar. Ningún manifestante formó un muro, y no hubo cócteles Molotov. La gente conscientemente retrocedió para formar un camino, viendo a sus soldados pisar el campo de batalla correcto. Capítulo 1052. Cayendo. Carmen colgó la llamada telefónica de Johnson. Se hundió en la silla y se pellizcó las cejas con los dedos mientras miraba la oscura y larga noche. Justo ahora, Johnson convenció al orador del Senado. El proyecto de ley para enmendar el sistema de servicio militar podría redactarse en la tarde del día después de mañana. El siguiente paso fue votar, que no debería recibir demasiada resistencia. En cuanto a Peter, Carmen admitió que el idiota que murió en este momento fue un duro golpe para su despliegue estratégico en Europa. Pero si pudiera durar hasta el próximo mes, debería haber espacio para cambiar la mesa. Al abrir el cajón del escritorio, Carmen sacó una caja de píldoras, vertió 2 y se las metió en la boca. Sus nervios cansados se relajaron gradualmente. A los ojos de los extraños, el consorcio judío era glorioso y próspero. Hacer una fortuna en la crisis financiera y dejar que toda la gente de la UA pague las cuentas. En el momento de las elecciones, donó dinero a ambas partes, manipuló la política, defendió a Israel, robó al tercer mundo y como si el mundo fuera solo un juego. El consorcio judío estaba ganando en todo, pero, de hecho, la situación no podía empeorar. Especialmente ahora. Era una situación sin precedentes. Desde la guerra con Future Group, no parecían vivir un día pacífico. Tuvieron varias oportunidades para matar a ese hombre, pero las oportunidades se les escaparon una y otra vez. La última vez, Future Group y el consorcio WASP casi eliminan a Goldman Sachs. Pero no se arrepintió de haber elegido ser el enemigo de Future Group. Para proteger su propio interés, las fuerzas establecidas debían crear conflictos con las fuerzas emergentes. Puede ser reemplazado o ser tragado por el enemigo y digerido en algo propio. Desde el día en que se fundó Future Minim, ya había previsto el día en que las dos partes se encontrarían en armas. El 80% del comercio mundial de minerales estaba controlado por ellos. El 50% del comercio petrolero estaba directa o indirectamente relacionado con sus activos.
Pero como surgieron la serie de problemas como el ascensor espacial, la minería de asteroides y los cultivos oleaginosos, su riqueza se redujo a un ritmo exponencial. Creía firmemente que si Jianchen elegía los mercados financieros y el comercio de armas como punto de entrada, esos consorcios con sede en la OEA no tendrían ninguna reserva. Vaciló por un momento, levantó el teléfono y marcó un número. Hola. Soy yo. Hubo risas agradables en el otro extremo. Señor Rothschild, ¿cómo te va? Sin ser molestada por el sarcasmo de la otra parte, Carmen respiró hondo y suspiró. Detente con tu vergonzoso humor americano, Daniel Morgan, estoy aquí para hablar de negocios contigo. Oh, ¿qué asunto? ¿Estás planeando fusionar la OEA y México? Daniel Morgan actuó sorprendido. ¿Quieres unir fuerzas? ¿Unir fuerzas? Como si escuchara una broma ridícula, Daniel se rió entre dientes. Hombre, ¿olvidaste algo? Luchamos con uñas y dientes por la adquisición de Goldman Sachs hace 6 meses. ¿Ahora planeas trabajar conmigo? No hay enemigos eternos, no hay aliados eternos, dijo Carmen con frialdad. ¿Realmente piensas en ti mismo como buenos aliados de Future Group? Entonces, ¿por qué los ves hacer un desastre en Europa? En lugar de hacer la escritura usted mismo. Humillar a los pobres no es algo caballeroso. No te engañes a ti mismo. No quieres verlos levantarse. Incluso si estuvieran juntos en la misma trinchera, nunca los consideraría como uno de los suyos. ¿De verdad quieres que te lo diga todo para que dejes de actuar como ignorante? Carmen dijo descaradamente. Oh, Daniel Morgan sonrió, cambió la mano con la que sostenía el teléfono y luego puso los pies sobre el escritorio. ¿Crees que queremos verte regresar? Mi querido señor Rothschild, ¿su cerebro está influenciado por esa Golden Apple? Si estás sentado en mi asiento, ¿me ayudarías? Aunque había estado mirando sin emoción, Morgan no mantuvo los ojos cerrados. Entendió muy claramente lo que estudió el séptimo instituto, pero al igual que Jianchen, no lo tomó en serio. Solo una persona con un cerebro que funciona mal podría apostar todo a una posibilidad ilusoria, al menos en su opinión, el cerebro de Carmen ya había dejado de funcionar. Por supuesto, la razón por la que pensó esto era porque no sabía que la familia Rothschild en ese entonces estableció contacto con Remnants of the Void, y se había beneficiado mucho de ello. Si aprendiera este secreto, tal vez también estaría interesado en la mágica manzana. Te arrepentirás de tu elección hoy, dijo Carmen hoscamente. Por el contrario, estoy extremadamente convencido de que algún día en el futuro estaré agradecido por la elección que hice hoy. La línea telefónica fue cortada. Carmen, que estaba furiosa por la ira, arrojó el teléfono a la estantería. Apretó los dientes mientras maldecía. Un montón de idiotas. Justo entonces, llamaron a la puerta. Respirando hondo y reprimiendo sus emociones, Carmen dijo lentamente. Adelante. La puerta se abrió y su secretaria entró ansiosamente. ¿Qué? Carmen levantó la cabeza y trató de hacer que su voz sonara lo más tranquila posible. Baba, la secretaria, pálida y temerosa, finalmente no tuvo el coraje de terminar su oración. Mirando a la secretaria que estaba temblando, Carmen estaba cada vez más impaciente. ¿Qué le pasó a Baba? Solo dilo. El secretario, que sabía que no podía escapar, decidió morder la bala e informar las malas noticias que recibió de Frankberg. La 10ª división blindada se rebeló. Las fortalezas de Arrow recibieron una destrucción catastrófica y se vieron obligados a retirarse. En resumen, la situación en Frankberg se estaba descontrolando y la familia Rothschild estaba perdiendo el control sobre la nación. Para sorpresa del secretario, después de escuchar el informe, las emociones del jefe fueron inesperadamente tranquilas. Sal, déjame estar solo. La secretaria aliviada se fue en pasos rápidos. Cuando la puerta se cerró, un estallido de enfermo enrojecimiento apareció de repente en la cara de Carmen, y sangre apareció en su mano después de que tosiera. Mucho arrepentimiento. Estaba tan cerca. Estaba tan cerca de unificar Europa y completar el gran trabajo que Napoleón y Hitler nunca completaron. Sus pupilas inyectadas en sangre miraban a la manzana dorada que estaba sentada en silencio sobre la mesa. La mano manchada de sangre la apretó con fuerza. Hasta que desapareció en 1942, la sangre directa de la familia Rothschild podía confiar en este medio para comunicarse con los sabios que afirmaban ser los remanentes del vacío y adquirir conocimiento y adquirir sabiduría más allá de los tiempos.
Sin embargo, después de regresar a sus manos durante más de medio siglo, no escuchó la voz en su cerebro como se registra en la genealogía. No entendía por qué no fue elegido. Quizás sus oraciones en los últimos días fueron finalmente respondidas. En este momento, una voz diabólica de repente sonó desde lo más profundo de su mente. ¿Necesitas ayuda? Capítulo 1053. Hamster Killer número 1. Una tenue pantalla holográfica azul flotaba en el lado derecho de Jian Chen, y Lin Lin en la pantalla estaba depurando frente a una máquina. En el lado izquierdo de Jian Chen había una máquina de aspecto extraño. La razón por la que parecía extraño era que el diseño de la caja no parecía considerar la percepción del consumidor. Aparte de los innumerables cables que se conectaban a un protector de brazo, el otro lado de la máquina estaba conectado a dos discos apilados juntos. En medio de los dos discos había una jaula de hámster. Lin Lin llamó a este dispositivo, portal número 1. Como su nombre lo indicaba, era un dispositivo utilizado para transportar cosas entre el apocalipsis y el mundo moderno. Lin Lin diseñó máquinas con funciones similares, y en una escala mucho mayor, utilizadas principalmente para ayudar a Jian Chen a transmitir alimentos y minerales. Pero a diferencia del dispositivo anterior, esto podría usarse para transportar seres vivos. Jian Chen se refirió en broma a Hamster Killer número 1. ¿Listo? Jian Chen se puso el protector del brazo, respiró hondo, echó un último vistazo a la máquina sospechosa y luego apretó más fuerte. Bueno. Ese es el comienzo, las coordenadas han sido importadas. Lin Lin tocó algunos botones en el panel táctil, countdown, 3, 2, 1, 0. Encendido. El arco azul brilló y se fusionó en un vórtice entre los dos discos. El campo magnético instantáneo surgió e hizo que todo el cabello de Jian Chen saltara. ¿Qué, es esto realmente confiable? Mirando el arco esférico que crece en tamaño, Jian Chen agarró su brazo derecho y retrocedió un poco mientras protestaba. No hay problema, no hay problema. Los datos muestran que todo está bien, el canal es muy estable, aunque el consumo de energía es un poco rápido, y la antimateria que demoramos medio año en acumular se ha agotado por completo, pero esas son cosas triviales, deberías concéntrese en mantener abierto el espacio de almacenamiento. El campo magnético feroz y el campo de dimensión secundaria comenzaron a interferir con el chip de comunicación interdimensional en el reloj, y la pantalla holográfica comenzó a aparecer inestable. El celoso Lin Lin escribió furiosamente en el teclado sin olvidarse de mantener la calma de Jian Chen. Sin embargo, sus palabras no le daban tranquilidad a Jian Chen, sino que lo inquietaban más. Si no tuviera confianza incondicional en Lin Lin, habría pateado el poder hace mucho tiempo. Después de forzar la idea de escapar de su mente, Jian Chen respiró hondo y sumergió su conciencia en la dimensión de almacenamiento. Dentro del oscuro y misterioso universo esférico, vio una bola de luz. Luego extendió la mano y cubrió la bola de luz brillante con rayos eléctricos con su conciencia y la atrajo hacia el mundo moderno. El ruido ensordecedor de la estática llenó la habitación, luego todo volvió a la calma. Éxito. Con Lin Lin vitoreando, el campo magnético desordenado en la habitación desapareció instantáneamente. Cuando Jian Chen abrió los ojos, vio en la jaula del portal número 1, un hámster de aspecto lento. Toda la presión que sintió desapareció y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Con una sonrisa cansada, se dejó caer en una silla. Sí, finalmente exitoso. Oye, ¿no puedes jurar? Jian Chen no respondió a Lin Lin cuando se quitó el protector del brazo atado a su brazo derecho. Luego, se levantó y caminó hacia el otro lado de la máquina. Con un pie pisando el interruptor de encendido, Jian Chen fue y levantó la jaula de hierro y la colocó frente a él. Tal vez la corriente lastimó su cerebro, pero sus ojos negros miraban directamente al humano fuera de la jaula. Las pequeñas fosas nasales se abrieron y cerraron, y parecía estar traumatizado. Jian Chen lo pensó, y ciertamente entendió su sentimiento. Habría tenido mucho miedo si hubiera estado en los arcos de una tormenta. Jian Chen miró al hámster tembloroso en la jaula, luego sonrió y abrió la puerta de la jaula, le dio unas palmaditas en la cabeza. Afortunado, al menos 100 predecesores murieron antes que tú, toma esto, tu recompensa. Jian Chen le entregó al hámster una semilla de girasol y luego cerró la jaula. Cuando el pequeño lo vio, reaccionó de inmediato. Las dos pequeñas garras agarraron la semilla a toda prisa y usaron su pequeña boca para abrir rápidamente la semilla.
Después de comer la semilla, miró a Jianchen nuevamente con sus ojos benévolos. Jianchen no pudo evitar sonreír cuando miró al hámster gordo actuando lindo. Cogió un puñado de la bolsa junto a él y los arrojó a la jaula. El hámster rodeado de felicidad reunió todas las semillas a su alrededor. Oye, cómelo. Al menos esta es una buena comida. Todavía hay 2 conjuntos de experimentos esperándote más tarde. Si el hámster lo entendiera, tal vez hubiera dejado caer las semillas con miedo. En resumen, Jianchen estaba extremadamente feliz. Aunque el hámster tenía solo 50 gramos de tamaño, después de este avance, transportar a un humano no sería tan descabellado. Sacó 2 cristales de la dimensión de almacenamiento. Jianchen pellizcó el cristal en su mano derecha y absorbió la energía. Después de mirar las líneas en su muñeca, arrojó el cristal que se volvió blanco sobre la mesa. ¿Has terminado de descansar? Estoy listo para repetir el experimento aquí. Lin Lin acercó su rostro a la cámara. Jianchen miró a Lin Lin en la pantalla holográfica. ¿Por qué me siento como una rata blanca de laboratorio? De ningún modo. En este momento, la imagen en la pantalla holográfica se volvió borrosa de repente. Lin Lin negó la acusación, se movió a un ritmo extremadamente lento. Jianchen frunció ligeramente el ceño, levantó el brazo izquierdo y miró el reloj, pero no encontró problemas. Lin Lin también parecía estar al tanto de este extraño fenómeno en el apocalipsis. Ella ya había dejado la mesa y corría hacia la otra máquina. Por su ceño fruncido, pareció notar algo inusual. Jianchen trató de activar el brazalete interdimensional, pero lo que lo sorprendió fue que no logró viajar interdimensional, todavía estaba sentado en la silla. Justo cuando estaba conmocionado en este momento, la imagen borrosa en la pantalla holográfica desapareció y la comunicación interdimensional se reanudó de manera normal. Una vez más, activó el viaje interdimensional. Esta vez, no hubo una sola pausa. En un abrir y cerrar de ojos, ya había aparecido en la mansión. Caminó rápidamente hacia el patio trasero, pasó por la puerta lateral del instituto y, bajo la multitud de guardias de las hermanas Lin Lin, se topó con el nuevo laboratorio de Lin Lin. Cuando cerró la puerta, inmediatamente le preguntó a Lin Lin, que estaba parada frente al panel táctil con una expresión severa en su rostro. ¿Qué pasó? No lo sé. Justo ahora, la señal de partículas de Klein de repente recibió una fuerte interferencia. No debería ser el problema del dispositivo, espera, podría ser. La expresión de Lin Lin cambió de repente y presionó el panel táctil que formó varias ondas. Hubo una repentina comprensión en su rostro cuando leyó los datos de los comentarios del dispositivo. ¿Qué diablos está pasando? Jianchen frunció el ceño. El canal de comunicación estaba abarrotado. Cuando hablamos, alguien envió una onda de partículas Klein a esta área. Si no adiviné mal, no deberías poder viajar interdimensional en ese momento. ¿Te acuerdas? Jianchen se tomó un segundo para pensar y su expresión cambió instantáneamente. Recordó que hace mucho tiempo cuando estaba en la ciudad K en el país F, el Kurofune usó un método especial que le impidió viajar interdimensionalmente durante un cierto periodo de tiempo. En ese momento, Lin Lin explicó que la nave de colonización espacial Harmony interfirió a través del efecto de resonancia de las partículas de Klein al liberar una onda de partículas de Klein. Originalmente era un medio de comunicación, excepto que la fuerza de la onda excedía un cierto umbral. Justo en ese momento, esa nave de colonización espacial lanzó ondas de partículas de Klein hacia el sistema solar. Puedes entender que usaron una radio que puede emitir una señal de partículas de Klein y transmitirla a esa área, pero ¿cuál es su propósito? Lin Lin frunció el ceño. Sí, ¿cuál es su propósito? ¿El Kurofune fue destruido? De repente, un pensamiento aterrador vino a la mente de Jianchen. La manzana de oro. Lin Lin miró a Jianchen con confusión. ¿No está la manzana dorada en tus manos? Yo, se lo regalé a otra persona. Frotándose la parte posterior de la cabeza, Jianchen sonrió amargamente. Los ojos de Lin Lin se abrieron y dijeron. ¿Dotado? ¿Cómo puedes hacer eso? Es una larga historia. ¿No dijiste que solo se puede usar para recibir señales? De todos modos, los remanentes del vacío han perdido conexiones por completo. Pensé que era inútil, así que, Jianchen se rascó la mejilla en tono de disculpa. En ese momento, cambió la Golden Apple por el consentimiento del OIE al desarrollo de la tecnología nuclear en Shin y ganó tiempo para el desarrollo de Future Group.
Bueno, no puedes regalarlo. Lin Lin estaba muy enojada y pisando fuerte. ¿Puedes localizar la señal? Jian Chen interrumpió las palabras de Lin Lin. Puedo, pero la Golden Apple es solo un receptor. Si solo puede aceptar la señal unilateralmente, solo puedo rastrear la dirección de la fuente de la señal como máximo. Espere, ¿cómo es esto posible? Lin Lin miró el punto verde parpadeante y los parámetros al lado con una mirada incomprensible. ¿Qué pasa? Jian Chen se acercó, aunque no podía entender los gráficos o los números en la pantalla holográfica. Hace solo medio minuto, mi Klein Particle Wave Tracker detectó una señal de retroalimentación. Lin Lin miró la pantalla, sorprendido. Murmurando para sí misma, ¿cómo exactamente hizo esto? ¿La manzana de oro? No, es imposible hacerlo solo con la Golden Apple. Debe ser otra cosa. Jian Chen levantó la mano e interrumpió los murmullos de Lin Lin. Solo tengo una pregunta. ¿Puedes localizarlo ahora? Sí. Después de ajustar su pensamiento, Lin Lin asintió y el dedo hizo clic en el panel táctil varias veces. Luego, la luz de señal en la muñeca izquierda de Jian Chen brilló. Te he enviado las coordenadas, esto es increíble. Al hacer clic en la pantalla holográfica de su reloj, Jian Chen abrió el correo. Era un mapa del mundo. El foco estaba en el norte de Europa. Un punto rojo llamativo estaba marcado en el mapa, y la posición marcada era Finlandia. Capítulo 1054. Operación Alpha. Cuando Johnson regresó a la mansión Rothschild en Finlandia, Carmen estaba empacando su equipaje en la oficina. Mientras empacaba, aparte de unos pocos libros, solo había dos cosas adentro. La manzana dorada y una computadora portátil. No tenía que preocuparse por la ropa y las necesidades, ya que el mayordomo naturalmente se encargaría de él. Lo que sorprendió a Johnson fue que el estado de ánimo del jefe parecía ser agradable. No solo había desaparecido la tristeza en sus ojos, sino que también parecía menos aterrador. Cada vez que cambiaban su escondite, su estado de ánimo siempre había sido malo. Algo debería haber sucedido cuando se fue. ¿Estás de vuelta? Carmen se levantó y sonrió. Sí. Johnson asintió y entró en la oficina, miró la maleta en el suelo. ¿Estamos listos para irnos? Sí, en media hora. ¿Cuál es el destino? Carmen se echó a reír y señaló la ventana. Johnson miró por la ventana pero estaba confundido. No vio nada. ¿El norte? Pero ya estaban en la mansión más al norte de la familia Rothschild. ¿Cómo podrían ir al norte? Mi querido señor Johnson, dígame, ¿dónde está el campo de concentración más grande del norte de Europa? No, el campo de refugiados más grande. Cerca de los lagos Inari en el norte de Finlandia. Bingo. Carmen chasqueó los dedos. Abrió los brazos con una sonrisa. Ese es nuestro destino. Johnson no entendió por qué el jefe de repente quería visitar el campo de refugiados, pero como era la decisión del jefe, solo podía obedecer. Sin embargo, antes de que se vayan, aún debe informar al jefe. La intuición le dijo que podría ser mejor decir esto cuando el jefe está de buen humor. No quiero molestar tu buen humor, solo, dudó por un momento, Johnson luego continuó. El nuevo gerente de sucursal de Arrow Frankberg Bagley, fue asesinado por la 10ª División Blindada durante el mando de la batalla por una artillería. Cáscara. ¿Cuántas personas nos quedan en Frankberg? Solo quedan 2000. Nadie esperaba que los aliados volvieran repentinamente sus armas. Arrow desplegó 5 brigadas mecanizadas en Bava, casi todas las cuales fueron derrotadas la noche en que la 10ª División Blindada se volvió. Que se retiren, dijo Carmen sin cambiar de humor. Johnson, sorprendido, miró a su jefe. Parecía que esperaba la reacción de sorpresa. Carmen sonrió y dijo: la familia Rothschild, o la masonería ha perdido a Frankberg, lo sé muy claramente. Tenga la seguridad de que no soy el tipo de persona que no puede soportar una pérdida, ni el tipo de persona que fácilmente se rinde. Puedes hacer lo que te digo. Además, conseguir que Sardes venga a la base militar al lado del campo de refugiados, tengo una nueva misión para él. Johnson inclinó la cabeza. Parecía que el jefe recuperó su racionalidad. Pero por alguna razón, Johnson instintivamente se sintió un poco incómodo. Si no se equivocaba, en las pupilas verde oscuro, había una fuerte sensación de celo. Lago Inari, el lago de agua dulce más grande de Finlandia y el lago más septentrional.
El río Íbalo desemboca en el lago desde el suroeste y se inyecta en el océano Ártico a través del río Pats hacia el este. El lago ha aparecido muchas veces en la mitología nórdica. Más de 3000 islas se dispersaron en el lago y lo dividieron en una compleja red de lagos y ríos. Aquí no existían otras estaciones, solo la nieve decoraba el lago durante todo el año. Era de noche. Al norte del lago Inari, una lancha a motor camuflada en la nieve flotaba tranquilamente en la orilla del lago, mirando a lo lejos, parecía un trozo de hielo flotante. No muy lejos, dos lanchas patrulleras galoparon por el lago sin detectar la lancha. Después de que la lancha patrullera partió, 8 figuras con camuflaje polar levantaron lentamente la cabeza de la lancha motora. Sigue adelante. Kutpop hizo un gesto a la persona que operaba la lancha motora, y la lancha motora comenzó lentamente y se dirigió silenciosamente a su destino. Debajo de la boina camuflada, era una cara con tantas cicatrices como arrugas. En la cara definida, había 2 pupilas que solo deberían existir en los lobos. Solo haciendo contacto visual, uno podía sentir la intención peligrosa y asesina dentro de él. A su lado había muchachos que son tan peligrosos como él. Formaban parte de las Fuerzas Especiales Alfa, entre los equipos de operaciones especiales en alta mar más peligrosos. No había nada en ellos que pudiera probar su identidad. La participación en operaciones militares no autorizadas en el extranjero, si se descubre, no puede explicarse por disputas diplomáticas. Una mala lluvia podría provocar un conflicto militar entre 2 países. Desde el momento en que despegaron, estaban preparados para morir como apátridas. Por supuesto, en circunstancias normales, todos volverían vivos. La lancha fue atracada al norte del lago Inari. Kutpop remolcó la lancha a tierra, se escondió detrás de la nieve y luego hizo un gesto a sus camaradas para que mantuvieran una posición de combate mientras avanzaban hacia la posición objetivo. La razón por la que aparecieron en Finlandia se debió a lo que sucedió hace una semana. La Agencia de Seguridad de Rusia recibió información de sus aliados de que la base militar al lado del campo de refugiados en la orilla norte del lago Inari en Finlandia era la mayor base de entrenamiento de Arrow Company en el norte de Europa. Entregó más de 5000 mercenarios a la guerra. Su tarea era muy simple. Instale balizas en el depósito de municiones, campos de entrenamiento e instalaciones importantes en la base de entrenamiento, y luego destruya el sistema de defensa aérea de la base y guíe al bombardero estratégico sigiloso Pagda para bombardear el sitio por error. Si bien puede ser un error, no fue diferente a un ataque aéreo directo. Esta base militar estaba cerca de la frontera. Mientras las personas correctas mueran y no sean detectadas por el radar, es probable que el gobierno finlandés mantenga un ojo cerrado. Las organizaciones de derechos humanos criticaron el duro ambiente en los campos de refugiados como los campos de concentración del siglo XXI. Si se informa que la organización mercenaria está obligando a los refugiados a unirse a su rango, sería un duro golpe para la imagen y la reputación diplomática de Finlandia. Una vez que se destruya la base militar, los mercenarios que irán a Ucrania en los próximos 5 meses se reducirán a 1/3. No tomará 5 meses, incluso si Celestial Trade arrastrara la guerra podría terminar en 1 mes. El retorno valió la pena el riesgo para Rusia. Bajo el disfraz de la noche, el equipo Alfa atravesó la nieve y se acercó al terreno elevado junto a la base militar en los bosques de pinos. Al pasar por los densos pinos, a través del alambre de púas cubierto de nieve, incluso vieron a los refugiados reunidos alrededor de una estufa de carbón para calentarse. Tal como decía la inteligencia, el consorcio europeo acomodó a estas personas pobres y luego las trasladó aquí. Usaron a sus familiares como rehenes y usaron la ciudadanía y el salario como una tentación para obligarlos a vender sus vidas a Arrow. Según la marca en el mapa, el primer depósito de municiones estaba a solo 500 metros. Estas personas no parecían pensar que alguien pudiera llegar hasta aquí. La intensidad de la patrulla era bastante floja, y el centinela del centinela incluso encendió un cigarrillo para matar el tiempo. Sin embargo, Kutpop frunció el ceño e hizo un gesto hacia los soldados a su lado. Todos se detuvieron simultáneamente y podados en silencio en la nieve, como si naturalmente pertenecieran a la blancura. El rugido de la hélice del helicóptero gradualmente se hizo evidente. Un helicóptero de transporte negro voló no muy lejos de ellos y se dirigió directamente a la base militar, aterrizando en el asfalto cerca de la puerta. Con la llegada de este helicóptero, toda la base se emocionó.
Kutpov notó que el centinela había tirado el cigarrillo en la mano, y su espalda estaba recta, actuando llena de energía. Llegó una persona importante. Con el pensamiento en mente, Kutpov sacó sus binoculares y miró en dirección al helicóptero. Un hombre con uniforme militar se paró frente al helicóptero, dando la bienvenida a los visitantes. Un equipo de mercenarios con exoesqueletos salió del helicóptero, seguido de un hombre judío que saltó del helicóptero. Ajustando la distancia focal y enfocándose en la cara del hombre, Kutpov hizo una pausa por un segundo cuando sus pupilas se contrajeron repentinamente. Carmen Rothschild. El objetivo número 1 de los agentes fantasmas. ¿Pero por qué estaba él aquí? Capítulo 1055. Un viaje a Finlandia. A las 12 en punto de la medianoche, en las cadenas montañosas de la Pinma-Akunta en el norte de Finlandia. A excepción de la mansión a 5 kilómetros de distancia y la carretera a pocos kilómetros, no había signos de existencia humana. En esta noche tranquila, un meteorito cruzó el cielo nocturno y aterrizó en el suelo helado cubierto de pinos. Hubo una fuerte y profunda explosión. La nieve en el suelo salpicó y se convirtió en niebla bajo el flujo de aire a alta temperatura. Cuando la niebla se mezcló con la nieve se disipó, apareció una cabina de lanzamiento en forma de prisma. Con el sonido del aire saliendo, la puerta se abrió gradualmente. Una figura salió a trompicones del interior y ahuyentó a un pequeño zorro que asoma la cabeza hacia el objeto extraño. Maldición, estas cosas no son para los humanos. Sosteniendo el tronco del pino junto a él, Jianchen se atragantó y luego se limpió la boca con el brazo. Comparado con él, Ayesa parecía estar bien. Ella salió de la cabina de lanzamiento y caminó a su lado con una mirada de preocupación. Ella le palmeó la espalda y dijo en voz baja. ¿Estás bien? ¿Qué tal, me esperas aquí? PSHH, te espero aquí. Entonces, ¿por qué vine? No te preocupes, estoy bien. Mi estómago se siente un poco agitado. Jianchen apretó los dientes y luego enderezó la espalda. Miró a Ayesa con una sonrisa tranquilizadora antes de regresar a la cabina de lanzamiento y poner su mano sobre la cabina. Con un parpadeo, toda la cabina de lanzamiento de aire fue arrojada a la dimensión de almacenamiento. Cuando recibió las coordenadas de Linlin, Jianchen viajó interdimensionalmente al mundo moderno. Utilizó el ascensor espacial para dirigirse a Celestial City antes de aterrizar directamente en el norte de Finlandia a través de la cabina de lanzamiento. Originalmente, planeaba ir solo, pero no podía convencer a la obstinada Ayesa, por lo que la llevó consigo. Esta misión no debería ser peligrosa. Carmen con coordenadas expuestas no era diferente a un hombre muerto. Incluso si venía él mismo, era más que capaz de terminar la tarea. Si no fuera por el hecho de que hubiera querido despedirse de su viejo amigo, podría haberle ordenado a Mónica que terminara el trabajo. Al ponerse el esqueleto cinético K2 con el módulo de invisibilidad óptica, Jianchen revisó su equipo y confirmó todo. Luego, llamó a una moto de nieve desde la dimensión de almacenamiento. La distancia de 5 kilómetros todavía estaba un poco lejos, sin mencionar que estaba en un rango montañoso. Si caminaban, sería tarde en la noche antes de que llegaran. Después de que Ayesa subió, Jianchen encendió la moto de nieve y galopó hacia la mansión ubicada a mitad de la montaña. En lugar de decir que era una mansión, un castillo era la descripción más adecuada. La mansión más septentrional de la familia Rothschild fue construida en el siglo XVII y pertenecía a un príncipe sueco. Después de varias transacciones, fue comprado por la familia Rothschild y renovado en una mansión habitable. Aparte de las paredes, no se parecía en nada a su aspecto anterior. La moto de nieve fue retirada a la dimensión de almacenamiento. Los dos subieron por el sendero de la montaña. Cuando estaban a mitad de camino, Ayesa hizo un gesto a Jianchen y luego comenzó la invisibilidad óptica para moverse solo. El guardia de seguridad que llevaba una gruesa chaqueta se paró en la puerta de la mansión y bostezó ante el camino vacío y solitario. Sopló una ráfaga fría que lo hizo temblar. Echó un vistazo y luego maldijo por lo bajo. Mierda, ¿hay realmente alguien que venga a este lugar prohibido por Dios? Justo cuando dijo esto, no notó una figura casi transparente caminando a su lado. Sacudiendo la cabeza, bajo la tenue luz, de repente vio una línea de huellas que no le pertenecían en la nieve. Esto inmediatamente lo alertó. Sin embargo, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la serie de ruidos actuales le quitara la conciencia que le quedaba.
Ayesa, que ya había sacado a 2 guardias después de que él regresó y lo fastidió. Una persona común no podría despertarse en un día. Arrastró al guardia de seguridad por el suelo y lo escondió entre los arbustos. Ayesa orgullosamente sacudió la pistola eléctrica en su mano hacia Jian Chen, como si estuviera diciendo: mira, fue la elección correcta traerme. Jian Chen hizo una expresión impotente, se levantó de detrás de los arbustos y caminó hacia la puerta principal sin ninguna defensa. Su plan original era apresurarse con un rifle. Como este lugar estaba muy lejos de la ciudad, no tenía que preocuparse de que apareciera la policía finlandesa. Sin embargo, una misión discreta también tenía su ventaja. Al menos podrían evitar algunos problemas antes de retirarse. Evitando fácilmente las patrullas de más de una docena de guardias de seguridad, Jian Chen siguió a Yesa y atravesó con éxito el atrio hasta el edificio principal. Después de entrar al edificio, toda defensa pareció desaparecer repentinamente ya que no había ni un solo guardia en el edificio. Esta defensa es demasiado laxa. Subiendo las escaleras, Jian Chen frunció el ceño. Examinó las decoraciones de la mansión. Las armaduras y escudos medievales con acentos de la historia y el emblema de Rothschild manchado con el tiempo, estos deberían ser bastante viejos. Justo cuando estaba a punto de dar un paso, Ayesa de repente lo agarró y señaló la esquina de la pared. Jian Chen se detuvo, entrecerró los ojos antes de finalmente detectar la rareza. ¿Alarma infrarroja? Ayesa asintió con la cabeza. Ella arrojó un polvo especial, y pronto se delinearon los rayos infrarrojos que estaban escalonados en el pasillo. Incluso con ópticamente invisible, no desaparecieron por completo. Si activan la alarma, pueden activar algunas trampas ocultas. La única confusión de Jian Chen era que si Carmen se protegía como si pintara en un museo, ¿no necesita ir al baño por la noche? Dame algo de tiempo. La niña sacó algunos equipos y comenzó a desmantelar la alarma, pero Jian Chen la detuvo. Déjamelo a mí. Jian Chen sonrió con confianza y luego sacó una granada de su bolsillo. Sacó el fusible y lo rodó por el suelo hasta el centro del pasillo. El ruido estático y actual llenó el corredor y todos los rayos infrarrojos desaparecieron. Incluso el sistema de alarma estaba frito. Mirando a Yesa sin palabras, Jian Chen sonrió. Hora de irse. Jian Chen susurró en el canal de comunicación mientras miraba su rifle, y dio el primer paso hacia adelante. Hace aproximadamente medio año, Mónica había estado aquí en la mansión. Pero cuando ella vino, Carmen no estaba aquí. Aunque regresó sin éxito, todavía recordaba la estructura de esta mansión. Como la oficina de Carmen y la habitación en la que vivió. Siguiendo el mapa, de pie en la puerta de la habitación de Carmen, Jian Chen se aclaró la garganta y cortésmente llamó a la puerta. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue que la habitación estaba inesperadamente silenciosa y no había un solo sonido. Jian Chen frunció el ceño, dándose cuenta de que algo no estaba bien y encendió el dispositivo de detección de vida de la radio. Para su sorpresa, no había señales de vida en todo este edificio. Los guardias de seguridad se concentraron en el atrio mientras los sirvientes dormían en el anexo. ¿Qué pasa? Ayesa caminó junto a Jian Chen y lo miró. Todavía un paso tarde. Ayesa abrió la puerta con la llave omnipotente. Después de entrar en la habitación, Jian Chen encendió su linterna táctica y examinó la habitación. La ropa de cama era nueva y había un libro sobre la mesita de noche. Por los detalles, el dueño de la mansión debería haberse ido hace poco. Avanzó, recogió el libro en la mesita de noche envuelto en piel de vaca. Usando la linterna, identificó las 2 líneas de palabras doradas en la portada. Debería ser una biografía. El autor era alguien que pertenecía a la familia Rothschild. Debería ser la historia familiar de la familia Rothschild. Ciertamente no volveremos con las manos vacías. Los labios de Jian Chen se curvaron mientras pasaba las páginas del libro con interés. Escaneó el contenido del libro. En ese momento, Ayesa recibió una llamada de un agente fantasma. Después de hablar con el agente, se acercó a Jian Chen y dijo suavemente. Los rusos nos han devuelto un favor. ¿Oh? ¿Qué tipo de favor? Jian Chen dejó de leer y preguntó. Vieron a Carmen en la base militar Arrow al lado del campo de refugiados del lago Inari. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1056. La historia secreta de la familia Rothschild. El día aún tenía que romper.
Un vehículo todoterreno atravesaba el suelo helado del norte de Finlandia y galopaba hacia el noreste. La montaña no estaba lejos del lago Inari, pero no había caminos adecuados que conectaran el norte del lago Inari hasta aquí. Afortunadamente, Jianchen almacenó un vehículo todoterreno en su dimensión de almacenamiento, de lo contrario, habría encontrado algunos problemas. Ayesa seguía siendo la conductora. Hundido en el asiento del pasajero delantero, el dedo de Jianchen se deslizó en la pantalla holográfica, leyendo la información escaneada del libro. Estaba bastante intrigado con el contenido interior. Interesante y... HMM. Ayesa miró a Jianchen. Nada, acabo de ver algunos secretos. Finalmente entiendo ahora lo que quieren decir los llamados profetas. Con un suspiro, Jianchen le dijo a Ayesa brevemente lo que leyó del libro que encontró. La familia Rothschild comenzó con Mayer Rothschild, pero no fue él quien llevó a la familia a la cima, sino su hijo Nathan Rothschild. En vísperas del primer exilio de Napoleón en marzo de 1814, Nathan predijo que el mercado de valores de Viena y Londres estaba a punto de entrar en un mercado alcista, comprando acciones austriacas. Sin embargo, en solo un año, Napoleón huyó a la isla de Elba y regresó a París por 100 días. Nathan, toro de las acciones austriacas, perdió casi todo. Hasta ahora, todo lo registrado en esta historia familiar era el mismo que Jianchen vio en la historia financiera mundial. Sin embargo, en abril de 1815, solo un mes, aparecieron diferencias históricas. Después de la restauración de Napoleón, Nathan se reagrupó. Por un lado, acumuló oro en Londres. Como se registra en la historia, pronosticó abiertamente que el gobierno británico lucharía en el continente europeo, y afirmó que esta guerra obligaría al Imperio británico a verse atrapado en una guerra extendida. Por otro lado, en vísperas de la batalla de Waterloo, cambió su posición anterior de ser bajista con los británicos y barrió en silencio todos los bonos del gobierno británico que habían caído al 7% del precio original. Todo lo demás sucedió según la historia. En junio del mismo año, incluso el propio duque de Wellington no esperaba el resultado. En realidad dirigió la coalición prusiana-británica y derrotó al invencible Napoleón. El ejército británico cantó las canciones triunfantes y trajo la noticia de la victoria a Londres. Durante esta celebración nacional, Rothschild, con una gran cantidad de bonos del gobierno británico, se convirtió en el mayor acreedor del imperio británico y se convirtió en el mayor ganador de la guerra. En ese momento, controlar la libra era lo mismo que controlar el mundo. Curiosamente, según la propia descripción de Nathan, ya en abril, predijo la ocurrencia de esta batalla e incluso previó el final de la guerra. Nathan no describió en detalle cómo se puso en contacto con los restos del vacío. Ni siquiera mencionó la palabra Golden Apple. Simplemente usó palabras vagas para describir esta gloria en honor al don de mi señor. Según la investigación de Lin, algunas personas con una estructura cerebral única poseían una mayor densidad de partículas de Klein. Naturalmente, podían percibir la frecuencia específica de la señal de partículas de Klein, a través de casos específicos como sueños o la ilusión de embriaguez. Pensé que la línea de tiempo de los dos mundos divergió en la Segunda Guerra Mundial. No esperaba que cambiara desde la época de Napoleón. Jianchen suspiró y cerró la pantalla holográfica. No es de extrañar que cuando le preguntó a Lin si había oído hablar del nombre de Rothschild antes, Lin lo miró estupefacto. Resultó que esta familia nunca había existido en la línea de tiempo del Apocalipsis. Esto incluye la masonería. Fue la razón por la cual la Segunda Guerra Mundial terminó mucho antes que el mundo moderno. Entonces, para la familia Rothschild, la Golden Apple es más como un amplificador. Ayesa preguntó. ¿Su cuerpo puede detectar las partículas de Klein de los restos del vacío? Puedes decir eso. Debido a que el cerebro en sí mismo no puede aceptar demasiados datos, los remanentes del vacío les dieron el proceso de fabricación de Golden Apple, usaron sus manos para crear la Golden Apple que más tarde dio a luz la tecnología del Tercer Reich. Lo único que la familia Rothschild no esperaba era que el Führer los echó una vez que tuvo en sus manos la manzana dorada. Jianchen sonrió y sacudió la cabeza. Sin embargo, la historia aún regresó al camino correcto. Incluso la tecnología que trascendió los tiempos no cambió el final del Tercer Reich. Jianchen pudo entender la intención de los restos del vacío. Quizás querían crear un régimen unificado y militarizado al interferir con la historia antes de que los humanos pudieran destruirse a sí mismos. Sin embargo, la historia siempre se repitió.
la historia no se desarrolló en la dirección que esperaban, e incluso generó un mundo multipolar que estaba más dividido que el mundo dividido en tres poderes. El colapso de la Unión Soviética, el surgimiento del Tercer Mundo y la cooperación panasia que nunca se formó. Pero, ya que no necesitan las manzanas doradas para saber de los restos del vacío, ¿por qué perdieron contacto con ellos en el último medio siglo? Ayesa estaba confundida. Quizás solo lo sepan los remanentes del vacío. Jian Chen se encogió de hombros. Si me dejas adivinar, los que están en el vacío probablemente sintieron que no podían ayudar más, así que se callaron. Si los remanentes del vacío no podían transferir tecnología a través de la manzana dorada, lo único que podían hacer era usar sus propias ventajas para ser el profeta de la historia. Sin embargo, la historia ya fue cambiada por ellos. En el apocalipsis donde la Unión Soviética dominó hasta finales del siglo XXI, en realidad terminó en el siglo XX. Todo cambió más allá de sus expectativas. Por supuesto, puede ser otra posibilidad. La familia Rothschild fue abandonada por ellos. Los remanentes del vacío creían que no podían completar la gran causa de establecer la Federación de la Tierra, por lo que se dieron por vencidos. Jian Chen de repente se dio cuenta de un problema y no pudo dejar de reír con una mano frotándose la barbilla. Entonces, ¿soy el elegido? En el último minuto, aquellos en el vacío parecían haber puesto antimateria en sus manos. ¿Qué significa esto? ¿Soy el elegido? ¿Estoy destinado a ser el primer maestro de la Tierra? Ayesa miró la cara de Jian Chen. Aunque ella no sabía lo que él estaba pensando, podía sentir que Jian Chen estaba de buen humor y no estaba frustrado porque fallaron el objetivo. Por esta simple razón, una sonrisa brillante también se formó en su rostro. El sol naciente doraba una hermosa capa de niebla dorada en su hermosa sonrisa, y en esta brumosa mañana blanca, los dos se alejaron. Capítulo 1057. Campo de refugiados de Páltamo. Después de dudar un momento, Kutpov tomó la decisión de no disparar. Carmen era el objetivo número uno de los agentes fantasma, pero no el objetivo número uno de los servicios de seguridad rusos. Su misión era colocar balizas para guiar los ataques aéreos en lugar de asesinar a miembros de la masonería. En comparación con la masonería, a Rowe enviando mercenarios a Ucrania les causó más dolor de cabeza. A menos de 500 metros de distancia, tenía el 100% de confianza de que podría usar el rifle de francotirador a sus espaldas para matarlo. Pero si disparaba, la misión fallaría, y todo el equipo Alpha también sería asesinado. Solo podía ver a Carmen sentarse en el Hummer y entrar en las profundidades de la base. 2 minutos después, estaba agradecido por su decisión. El rugido del motor no se alejó mucho de ellos y el ruido de retroceso incluso hizo que la nieve se dispersara desde las copas de los árboles. Un soldado ruso detrás de Kutpov puso su rostro en el suelo y escuchó en silencio durante medio minuto, luego susurró. A 1 kilómetro de distancia, entre 30 y 50 vehículos. Al menos una brigada, tal vez 2, maldita sea, la inteligencia está mal. Con un binocular en la mano, Kutpov observó la situación en el campamento. Carmen llegó a la base militar al lado del lago Inari, y Arrow de repente envió 2 brigadas al área, todo lo cual superó las expectativas de la inteligencia. En este momento, obviamente no era una buena elección entrar a escondidas. Era mejor retirarse primero y buscar un terreno elevado en la vecindad para observar la situación en la base antes de hacer más planes. Además, todavía había mucha inteligencia valiosa que informar. Pensando en esto, tomó una decisión decisiva e hizo un gesto de retirada. La misión se cancela, retirarse al punto de observación B. El grupo de personas retrocedió en silencio y, al igual que cuando llegaron, se fueron sin dejar rastro. El campo de refugiados de Páltamo, como su nombre lo indica, estaba ubicado en el suelo helado al lado de la ciudad de Páltamo en el norte de Finlandia. El empleador del campo de refugiados era la Fundación Humanitaria Frankberg, y el administrador real era Arrow, que acogió a casi 400,000 refugiados en los últimos 2 años y el número de refugiados creció en 10,000 por mes hasta hace un mes. No solo se enviaron musulmanes aquí, sino también inmigrantes ilegales que se negaron a ser repatriados por razones distintas a la guerra. Todo el campo de refugiados estaba semicerrado y tenía como objetivo proporcionar a los refugiados un nuevo mundo para guiarlos a alcanzar la autosuficiencia a través del trabajo.
Además de distribuir una pequeña cantidad de artículos de primera necesidad, muchos afortunados ganadores también recibieron el honor de ingresar a las fábricas y granjas invertidas por la fundación para producir balas o papas. Fueron llamados ganadores afortunados, porque tener un trabajo aquí se consideraba extremadamente bueno. Significaba que la familia no necesitaba morir de hambre para sobrevivir. Aunque el salario era exiguo, era mejor que nada. Además de trabajar en fábricas o granjas, otra buena opción era inscribirse para unirse al mercenario. Si pudieran sobrevivir durante el mes de entrenamiento infernal, se convertirían en los mercenarios más humildes de Arrow. No solo podrían deshacerse de su condición de refugiados, sino que sus familias también podrían abandonar el campamento en el futuro. Por supuesto, unirse a los mercenarios como refugiados significaba que a menudo los enviaban a los campos de batalla más peligrosos después del final del entrenamiento y realizaban misiones con las tasas de mortalidad más altas, pero al menos había esperanza, la esperanza de regresar a la sociedad civilizada con normalidad. Personas. Sin embargo, las oportunidades de trabajo eran limitadas y solo unos pocos entraron al campo de batalla. La mayoría de las personas dependía de las necesidades. El desempleo y la pobreza siempre han sido el caldo de cultivo del crimen desde la antigüedad. La lucha, el robo y el robo ocurren constantemente allí. Arrow obviamente no tenía intención de establecer el orden. Solo distribuyeron pan y agua mineral por número. En cuanto a que estos suministros fueran robados, mientras no sucediera frente a ellos, no les importaba. Muchas personas extrañaron sus vidas en Europa. Dormir en un hogar de bienestar cálido y confortable, vivir la vida proporcionada por otras personas y, ocasionalmente, disfrutar de los paganos, pensándolo bien, esos días eran celestiales. No había cercas ni puestos de control en la entrada del campamento. Cualquiera podía entrar o salir libremente. Los refugiados que viven aquí de vez en cuando se dirigen a las ciudades cercanas para comprar algunas necesidades con salarios. Arrow no estaba preocupado por la fuga de refugiados. Sin un pasaporte o visa, solo existen dos posibilidades para aquellos que escaparon, muriendo congelados en el camino hacia el sur, o siendo capturados por la policía y enviados de regreso. Después de que Jian Chen estacionó el vehículo todoterreno en la tundra fuera del campo de refugiados, persuadió a Yesa para que lo esperara, y luego caminó hacia el campamento. Cuando entró en el campamento, notó de inmediato que al menos unos pocos pares de ojos se centraron en él. Aunque no conocía sus intenciones, sabía que una de sus intenciones no era la amistad. Jian Chen no estaba preocupado por ser reconocido. El botón en su cuello ya usaba tecnología de imágenes holográficas para cambiar su rostro a un típico asiático central. Aparte de que su expresión era demasiado aburrida, casi no había diferencia con una cara real. Este dispositivo del tamaño de un botón fue un dispositivo diseñado por Yao Yao. La habilidad de hardware de la niña no era tan excelente como su experiencia en software, pero aún así era excelente. El primer dron de Jian Chen fue creado por ella. Bajó la gorra sobre su cabeza. Complacido con su camuflaje perfecto, entró en el campo de refugiados. De la imagen de vuelta por el satélite, la suya estaba muy cerca de la base militar de Arrow. Sin embargo, sería demasiado tonto correr dentro. Incluso un Gundam no podría sobrevivir a través de innumerables juegos de rol. Debe obtener alguna información antes de entrar. Por ejemplo, cuántas personas estaban allí, cuántos tanques y si una persona importante estaba visitando. Jian Chen ignoró las miradas sin escrúpulos, antes de que los refugiados pusieran en acción la hostilidad, giró hacia el callejón lateral, lanzó un avión no tripulado y escaneó el mapa cercano, y rápidamente entró en una casa. Por el rabillo del ojo, notó que varios hombres musculosos con chaquetas de plumas corrían hacia él tan pronto como comenzó a moverse más rápido. El hombre con un pañuelo rojo primero corrió hacia el callejón y miró el callejón vacío. Él se escapó. ¿Qué debemos hacer? ¿Deberíamos denunciarlo? El hombre musculoso detrás del hombre preguntó tontamente. ¿Eres un cerdo? Harriet se golpeó la cabeza con ira. ¿Qué nos dijo el jefe? Ve a buscarlo. Si no podemos encontrarlo, solo finja que nunca sucedió. ¿Me escuchas? Sí. La gente reunida asintió y rápidamente corrió hacia el callejón. Harriet vaciló mientras observaba a los matones ir a perseguirlo, apretó, y luego lo siguió rápidamente. Sin embargo, cuando entraron al callejón, Jian Chen ya dio muchas vueltas. Él fácilmente dejó a esas personas atrás.
Después de confirmar con el dron que no podían alcanzarlo, Jian Chen entró en una callejuela. Justo cuando estaba a punto de abrir la pantalla holográfica para confirmar el mapa, una voz que hablaba inglés roto vino de la esquina. ¿Eres un periodista? Jian Chen se detuvo y buscó la fuente de la voz. Un cuerpo con piel ligeramente oscura estaba en cuclillas sobre una zanja y lavaba su ropa. Los grandes ojos lo miraban con curiosidad y precaución. Como si hubiera escuchado algo interesante, Jian Chen miró al niño y señaló a su propia cara. ¿Me veo como un periodista? El niño se encogió de hombros. No lo sé, pero si eres periodista, te aconsejo que tengas cuidado con aquellos que usan chaquetas grises. Son empleados de Arrow. Si saben que un periodista se ha infiltrado, su mejor final es confiscar su teléfono y luego arrojarlo a la ciudad más cercana después de una paliza. Hay muchas personas que usan chaquetas grises. ¿Cómo puedo distinguirlos? Usa tus ojos. Habrá una señal en forma de flecha en sus brazos. Además, debes tener cuidado con la pandilla Sami. ¿Sami Gan? Jian Chen frunció el ceño. El niño no habló, solo parpadeó. Jian Chen sonrió y metió la mano en el bolsillo. Con la cubierta de la ropa, sacó 2 franklins de su dimensión de almacenamiento y lo metió en la mano del niño. Tu propina. Cuando el niño vio los billetes de $200, sus ojos casi se hincharon, pero pronto usó su actuación inocente para tomar la enorme suma de dinero y meter los billetes en sus zapatos. Son pandillas en el campo de refugiados, porque Sami es el jefe de los matones, por lo que se llaman la pandilla Sami. Ya eran pandillas en Siria y fueron enviados aquí después de ser capturados en Frankfurt. Según los rumores, están cerca de Arrow, por lo que algunos de los matones importantes de Sami evitaron el servicio militar. En resumen, son las personas más difíciles de tratar aquí. Si no quieres ser miserable, es mejor mantenerte alejado de esas personas. Pensé que tu jefe era una persona de Arrow. Jian Chen se echó a reír. Los mercenarios de flecha no se preocupan por nosotros. Solo somos insectos para ellos. Sin ninguna fluctuación en sus emociones, el niño habló con indiferencia. Este campo de refugiados es como una prisión. Los mercenarios Arrow son los guardias de la prisión, nosotros somos prisioneros y las pandillas Sami son los matones. Mientras no mueran demasiadas personas aquí a la vez, la producción de las fábricas no se ve afectada. Si tienes una cámara, ¿puedes ocultar mi cara? Si mi cara aparece en un informe de noticias. Tenga la seguridad de que no soy periodista. Jian Chen sonrió. Estaba preparado para irse. Gracias por su información. Si alguien pregunta si me has visto. Pero se detuvo a mitad de la oración. Justo ahora, de repente pensó en una idea brillante. No necesitaba enviar una brigada a Finlandia ni crear algo impactante para patear el caparazón de tortuga en Carmen. Jian Chen luego miró al niño y le preguntó, ¿sabes dónde encontrar a ese Sami? Capítulo 1058. Abofetea a las personas con dinero. ¿Se ha infiltrado un periodista? Sami se sentó en el sofá con las piernas cruzadas mientras miraba al matón tratando de halagarlo con una mueca. Harriet ciertamente se volvió más valiente. Aprendió a hacer bromas conmigo. Atrapar a todos los periodistas que se colaron fue la tarea que le dio a Rowe. En las entradas principales del campo de refugiados, organizó a los pandilleros para que se quedaran allí día y noche. Podrían distinguir fácilmente a las personas de la ciudad con las del campo de refugiados o del exterior. Si bien se veía poderoso ahora, si se filtraran fotos o vídeos que dañan la imagen del campamento, él sería el primero en recibir las consecuencias. Haz que Harriet venga de verme. Inventa una razón aleatoria y no menciones al periodista, dijo Sami sin emoción. Sí. El matón enderezó la espalda y tomó la orden. Todavía hay algo más. No podemos dejar al periodista por ahí deambulando. Haz que nuestros hermanos lo busquen. Recuerde, a los reporteros les gusta ir a los lugares más sucios y desordenados. Sami se detuvo y le sonrió al matón. Ordena a los hermanos por mí. El matón se llenó de alegría e inmediatamente mostró su lealtad al jefe antes de bajar corriendo las escaleras. Después de que se cerró la puerta, Sami se recostó tranquilamente en el sofá y recogió el vaso lleno de alcohol barato de la mesa. Si bien los suministros eran escasos en el campamento, era solo para personas honestas. Como el líder de una facción, siempre había formas de obtener las cosas buenas. En cuanto a si beber era un conflicto con la doctrina, de todos modos, él nunca se consideró un creyente calificado.
En ese momento, hubo un leve suspiro en la esquina de la habitación. ¿Por qué estás tan seguro de que el extranjero es periodista? Había una voz extraña en la habitación, y Sammy fue alertado de repente. Cuando se levantó del sofá y alcanzó detrás de él, ya era demasiado tarde. Sus ojos se encontraron con un agujero negro y los ojos de un joven. Antes de que Sammy pudiera apuntarle con la pistola, el revólver en la mano de Jian Chen ya estaba apuntando a su cabeza. Desde las sombras, Jian Chen salió. Te aconsejo que dejes de hacer lo que estás haciendo. Puedo prometerte que antes de que puedas sacar tu arma, tengo tiempo suficiente para apuntar a tu cabeza y luego disparar tus bolas. Fue difícil identificar a Sammy Gunn entre la multitud, pero fue fácil encontrar a Sammy. No había muchos edificios decentes en todo el campamento, y la pandilla Sammy se encontraba en uno de ellos. Aunque los edificios de apartamentos de 3 pisos no eran lujosos, el edificio se destacó absolutamente en este campo de refugiados. Estos edificios de apartamentos fueron construidos al comienzo del campo de refugiados utilizados como una imagen de póster por Arrow. Contrataron a un conocido fotógrafo para tomar fotos y vídeos de la vida feliz de los refugiados y los subieron en línea para engañar a los internautas. Jian Chen siguió al niño antes de llegar al nido de Sammy Gunn y entró disfrazado de invisibilidad óptica. Cuando Sammy escuchó las palabras de Jian Chen, lentamente aflojó el agarre del arma. Con una expresión rígida, se cubrió la cabeza con las manos. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Quién te envió? Y nadie me envió. Jian Chen se encogió de hombros. Oh. ¿Entonces estás aquí por dinero? Se podía volver a ganar dinero, pero solo tenía una vida. Por lo tanto, Sammy dijo con dolor. Mi dinero está en la caja fuerte en su lado izquierdo. La contraseña es 5657. Puedes tomar el dinero, tomarlo todo. Solo déjame ir. ¿Dinero? Jian Chen gimió e intentó con todas sus fuerzas no reírse. ¿Cuánto puedes tener? Sammy escuchó el sarcasmo en las palabras de Jian Chen, pero no se atrevió a mostrar enojo cuando lo dijo con ansiedad. 90,000, no, 100,000 euros. Jian Chen estaba un poco sorprendido. Originalmente pensó que este tipo tiene como máximo 30,000 en esta condición, pero logró superar sus expectativas. Ciertamente, un talento. Dinero, hablemos de dinero. Jian Chen bajó un poco su arma y le sonrió. Tienes 100.000 euros en tu caja fuerte, ¿verdad? Te ofreceré 200,000 euros, siempre y cuando hagas algo por mí. Cuando escuchó las palabras de Jian Chen, la codicia apareció en los ojos de Sammy, pero al instante se desvaneció en una fuerte vigilancia. Cuanto mayor es la recompensa, más se quema el dinero. 200,000 euros ya era una gran suma para alguien como él. Pero sin su vida, incluso 2 millones eran solo un número. ¿Qué quieres que haga? Tragando, Sammy preguntó con calma. Es muy simple, dijo Jian Chen sin emoción. Rebelde. De ninguna manera. ¿Estás loco? Sammy exclamó. Jian Chen insertó el revólver en su bolsillo y se sentó en la mesa al lado del alféizar de la ventana. Nada es imposible. Seamos directos, ¿estás dispuesto a quedarte aquí para siempre? ¿Solo para ser el emperador de un campo de refugiados? Tu genio criminal puede ayudarte absolutamente a ascender a una etapa más amplia, como pisotear la ley de la UA. Sammy admitió que el plan de Jian Chen era tentador, pero no era lo suficientemente tonto como para creer lo que otras personas dicen. Podía irse fácilmente en cualquier momento, pero el problema era que no podían sobrevivir en el mundo exterior. Sin embargo, lo más importante es que no pueden ganar en absoluto. No puedes tener éxito, son un ejército. ¿Quieres usar un grupo de refugiados desarmados para atacar a un ejército? Para de bromear. Si no estás desarmado. Jian Chen sonrió. Te puedo proporcionar armas. Jian Chen hizo una pausa y enfatizó. Muchas armas. ¿Y quién eres tú? Sammy preguntó, mirando a Jian Chen. De hecho, soy un agente de una organización de derechos humanos. Pero no importa quién soy. Lo importante es que los refugiados aquí están sufriendo. Jian Chen inventó una identidad y cambió a un tono apasionado. ¿Eres un creyente? ¿Permites que esos infieles traten a tus semejantes de esta manera? ¿Dónde está el coraje fluyendo en tu sangre? Deberías ponerte de pie, recoger algunas armas y luchar por tus derechos merecidos. Jian Chen sintió que estas palabras no eran lo suficientemente convincentes, por lo que agregó una oración.
Si nos ayudas a eliminar con éxito el cáncer de la civilización humana, puedo resolver el problema de la nacionalidad por ti. Créeme, no importa a qué país quieras ir, podemos ayudarte. Sammy se crispó. No tienes que molestarte con la nacionalidad. Si realmente puedes conseguir armas, en comparación con un cheque vacío, ¿por qué no volvemos a hablar de dinero? No hay problema. Jian Chen hizo un gesto de por favor. La codicia sin disimulo llenó una vez más a sus alumnos. Sammy hizo una oferta escandalosa, $1.000.000. No hay problema. Jian Chen sonrió. La actitud de Jian Chen hizo que Sammy se detuviera por un segundo antes de agregar. Quiero ver dinero en efectivo, ¿quién sabe si eres? Jian Chen buscó directamente en su bolsillo, sacó un fajo de billetes y lo golpeó en el pecho. Jian Chen miró al Sammy con los ojos abiertos, que estaba ocupado recogiendo el dinero, y luego dijo en un tono indiferente. Los $100.000 son mi depósito. Ahora, ¿podemos sentarnos y hablar sobre cómo puede obtener el resto? Mientras decía esto, Jian Chen silenciosamente agregó una oración en su mente. Maldición, ¿por qué no intenté esto antes? Es tan satisfactorio abofetear a las personas con dinero. Capítulo 1059. Soporte Ghost. Un problema que podría tratarse con dinero no es un problema en absoluto. $1.000.000 fue una gran suma para Sammy, pero ¿fue para Jian Chen? En cuanto a si Sammy tendría o no otras intenciones, Jian Chen no estaba preocupado en absoluto. Cuando Sammy tomó el depósito, Jian Chen le apuntó con un arma y lo obligó a ponerse un collar electrónico. Entonces, dijo amenazadoramente. Después de que las armas estén listas, alguien vendrá a verte. En cuanto al collar en su cuello, lo desactivaré después de que se realice la escritura. Pero si te atreves a jugar conmigo, te lo prometo, tu cabeza volará como una pelota de fútbol. Jian Chen luego saltó por la ventana y activó la invisibilidad óptica para ocultar su figura después de aterrizar. Rápidamente vino y rápidamente se fue, y no atrajo la atención de nadie. Sammy estaba asombrado por los movimientos de Jian Chen. Era un edificio de 3 pisos. Cualquier persona común quedaría paralizada después de ese aterrizaje. Pero cuando miró hacia abajo, Jian Chen ya había desaparecido. El sudor frío pronto emergió en la frente de Sammy. Se preguntaba por qué no se dio cuenta de Jian Chen cuando llegó. Con su habilidad, ¿era demasiado fácil quitarle la vida? Mientras Sammy todavía estaba asombrado, Jian Chen ya estaba en la calle. Se giró hacia el callejón y vio al niño que lo esperaba allí. ¿Viste a Sammy? Cuando Jian Chen volvió intacto, el niño lo miró de manera extraña. Sin ninguna lesión, ¿cuándo se comportaron tan bien los gángsters, Sammy? Lo vi, aquí, este es tu consejo. Jian Chen sacó un billete de $100 de su bolsillo y lo metió en la mano del niño. Con una sonrisa, dijo. Ahora, ayúdame a hacer una cosa más. Debo decirle de antemano, hay riesgos con esta tarea, pero la recompensa es muy atractiva. Ya que me lo cuentas, entonces debería poder hacerlo. El niño escondió la cuenta en su zapato y preguntó directamente, ¿cuánto me vas a dar? $10.000. Jian Chen levantó un dedo. Tengo 500,000 periódicos. Necesito que todos los refugiados lo vean dentro de un día mientras evito a Row. ¿Periódico? ¿Planeas vender periódicos en los barrios bajos? No te molestes, nadie comprará eso. El niño miró a Jian Chen con ojos peculiares. No está a la venta, es gratis. Jian Chen sacudió la cabeza. No tiene que preocuparse por qué estoy haciendo esto, solo tiene que hacer lo que digo y dar el periódico a todos, o ponerlo en un lugar donde llame la atención. Entonces los $10.000 son tuyos. El chico vaciló. ¿Me puede pagar por adelantado $500? No puedo distribuir 500,000 copias en un día. ¿Vas a contratar a alguien para que te ayude? Jian Chen lo miró, intrigado por su estrategia. ¿A quién vas a contratar? ¿Son confiables? También son niños. Tenga la seguridad de que puedo jurar por mi vida que todas son personas de confianza. El niño palmeó su pecho. ¿De verdad? Bien, entonces ve y prepárate. Jian Chen miró la hora en su reloj. A las 5 de la tarde, ven a la ciudad cercana para recoger los periódicos. ¿Cómo puedo contactarte? No tengo un teléfono móvil. Al ver que Jian Chen se estaba preparando para irse, el niño preguntó apresuradamente. No necesitas contactarme. Cuando entras en la ciudad, alguien te contactará. Jian Chen agitó la mano y desapareció al final del callejón.
No es suficiente prepararse para la guerra. También es importante generar impulso para la guerra. No puedes esperar que los refugiados estén dispuestos a luchar por ti simplemente porque les diste algunas armas. Sin embargo, sí pueden estar convencidos de que están siendo oprimidos por los paganos. Luchar contra Arrow sería para ellos e incluso podrían ir al cielo después de la muerte. Sin la necesidad de supervisión, podrían recoger armas y luchar. No fue la primera vez que Jian Chen hizo esto. Él era muy bueno en eso. Cuando Jian Chen salió del campamento, Ayesa, que lo esperaba ansiosamente, abrió la puerta de inmediato. Después de que Jian Chen subió al auto, Ayesa encendió el motor mientras preguntaba: ¿Cómo está la situación? La base militar de Arrow se encuentra al otro lado de la granja maderera, a unos 4 kilómetros del campo de refugiados. Hay una gran cantidad de instalaciones de entrenamiento en la base, así como un instituto de investigación ubicado en un búnker subterráneo. La fuerza permanente es una brigada motorizada de 2,000 personas. Hay suficientes armas y municiones para armar una división. Aunque no hay tanques, hay 10 vehículos blindados Puma de 30 toneladas. Según los matones en el campo, una persona importante ha venido a la base militar. ¿Carmen? Definitivamente tiene que ser él. Jian Chen sonrió. Ve a un pueblo cercano. Descansaremos allí por la noche. Sorprendentemente, Sammy sabía mucha información. Incluso información como una persona importante vino en helicóptero, llegó anoche. Después de obtener toda esta información, no pudo evitar exclamar que Carmen realmente se topó con él. El chico acababa de salir con el pie delantero y Jian Chen había llegado momentos después. Si Carmen llegara tarde, no habría tantos problemas. Una brigada motorizada, no podemos llevarlos solos. Las cejas de Ayesa se fruncieron ligeramente. Jian Chen sonrió misteriosamente. No necesitamos tratar con ellos. Alguien se encargará de ellos por nosotros. De vuelta en el pueblo cercano, según las órdenes de Jian Chen, Ayesa se puso inmediatamente en contacto con Mónica. Después de recibir noticias sobre el paradero de Carmen, Mónica se fue inmediatamente a Finlandia. Ella estaba en el aeropuerto internacional de Helsinki, Finlandia. A diferencia de Jian Chen y Ayesa, dos intrusos ilegales, Mónica tenía un pasaporte y poseía una red de relaciones en Finlandia. En comparación con Jian Chen, algunas cosas le eran más fáciles de manejar. Por teléfono, Jian Chen le explicó dos cosas. El primero fue alquilarle un almacén cerca de la ciudad de Páltamo. El segundo fue utilizar los canales especiales de los agentes fantasmas en Europa para transportar un lote de armas a Europa, y cuanto más mejor. Justo cuando Mónica estaba en camino, Jian Chen regresó al Apocalipsis. Editó el experimento humano del séptimo instituto y los informes relacionados con los refugiados hace unos días. Luego, le pidió a Lin Lin que imprimiera 500,000 copias para él. Poner estos periódicos en cualquier otro lugar sería considerado como una noticia vieja, pero sería absolutamente una noticia de última hora en el campo de refugiados. Esta área está en el rango montañoso de Finlandia. Por supuesto, no había red en los campos de refugiados ubicados en la tundra. Jian Chen confía en que el contenido de este periódico no solo sería interesante sino también impactante. Si bien las noticias pueden no ser suficientes para iniciar una resistencia, al menos les darían una razón para luchar. Debido a que solo se podía imprimir cierto contenido, estos 500,000 periódicos tenían solo una página y dos caras. Una caja contenía decenas de miles de copias. Pero 500,000 copias aún llenaron más de 40 cartones grandes. Estos cartones fueron enviados al mundo moderno por la noche. Con un grupo de niños del campo de refugiados, el niño llegó a la ciudad según lo prometido. En cuanto a cómo transportarían los cartones y distribuirían los papeles, Jian Chen no planeaba preguntar, ni estaba interesado. Solo le importaban los resultados. Jian Chen también estaba seguro de que, por el bien del dinero, la eficiencia del niño lo sorprendería. Capítulo 1060. Encender. Pasaron 3 días desde que Jian Chen llegó a Finlandia. Durante estos 3 días, el fuego de la revolución ya se había extendido por todo Frankfurt. Antes de que la coalición del Frente de Liberación del Pueblo y la 10ª División Blindada llegaran a la ciudad B, los manifestantes ya habían ocupado la capital y protestaron ante las autoridades bloqueando las estaciones de policía y los campamentos militares.
La división de operaciones especiales estacionada en la moral de la ciudad B era baja. Parecía que ni los soldados ni los comandantes deseaban llevar a cabo esta guerra sin sentido. Las dos partes fueron moderadas para no usar armas pesadas, y la situación parecía estancada en un punto muerto. Sin embargo, podría preverse que era solo cuestión de tiempo antes de que New Choice Party deba renunciar. No había duda de que Rothschild había perdido el control sobre Frankfurt. En el lado finlandés, la base militar de Arrow permaneció en silencio y Carmen no salió desde que entró. Jianchen sospechaba que estaba haciendo algo adentro, pero como su satélite había bloqueado el área, no creía que pudiera escapar bajo sus ojos. En cuanto al campo de refugiados, los 500,000 periódicos impresos por Jianchen causaron alboroto. La comprensión de la mayoría de las personas sobre los experimentos humanos se detuvo en la anatomía. Cada vez que los refugiados pensaban que sus compañeros eran sacados del campo y colocados en la mesa de cirugía y sacrificados, casi nadie podía quedarse quieto. Ahora cada refugiado miraba a Arrow como bestias festejando con las personas. En particular, el reclutamiento forzado de Arrow en el campo de refugiados en varias ocasiones casi se convirtió en conflicto. Arrow se quedó perplejo sobre por qué estos refugiados de repente se volvieron tan feroces. Anteriormente carecían de control en el campamento. Ahora que el único informante, Sammy Gunn, estaba controlado por Jianchen, no podían detectar nada inusual en un corto periodo de tiempo. Incluso si descubrieran algo inusual, no pensarían más en ello. Cada vez que transportaban lo necesario, se quedaban dentro de vehículos blindados, y los soldados estaban armados con balas cargadas. Se encontraron más de una vez donde los refugiados lucharon por los suministros, pero los violentos alborotadores nunca tuvieron éxito una vez. Era demasiado fácil abusar de los refugiados que sostenían una tubería de acero o un ladrillo. Al lado del bosque de pinos cerca de la ciudad de Páltamo, había un almacén abandonado hace mucho tiempo al lado de las tierras de cultivo esparcidas por malezas. El espacio dentro del almacén era espacioso, de más de miles de metros cuadrados. Pero por alguna razón, la granja fue abandonada durante mucho tiempo junto con el almacén. Mónica solo usó 30,000 euros para comprar el almacén al propietario que solía almacenar equipos agrícolas. Por supuesto, ahora estaba lleno de contenedores herméticamente cerrados. G-36. Omi. Sammy abrió la caja de plástico, luego tomó un rifle automático G-36 de la caja y apuntó con entusiasmo. Equipo alemán, ¿cómo lo conseguiste? Después de la ocupación del ejército rebelde en Baba, las fábricas militares locales cayeron en manos del Frente de Liberación del Pueblo. Con la relación entre el comercio celestial y el gobierno en el exilio, fue demasiado fácil obtener armas ligeras. La razón para elegir los G-36 se debió principalmente a que la fábrica de procesamiento de balas cerca del campo de refugiados produjo la munición de 5,56 milímetros. Jianchen sonrió y no habló tonterías con él. En cambio, señaló el equipo en la esquina del almacén. Aquí hay 5,000 armas, 400 RPG, 7, más de 30 morteros y mucha munición. Ahora son todos tuyos. Solo tengo una solicitud. Bajo mi orden, toma a tu gente y haz lo que eres bueno. Sammy tragó saliva. Con sus ojos en la fila de rifles prístinos y lanzadores RPG-7, su cuero cabelludo se sentía entumecido. Aunque sorprendido por el poder del joven frente a él, no pudo evitar reflexionar sobre la elección de unirse al barco de este hombre. Pero en cualquier caso, debes seguir adelante ahora. ¿Necesitas que te ayude a mudarte? Jianchen preguntó. No, mi gente tiene una manera. Sammy sacudió la cabeza, luego dudó. Miró a Jianchen y preguntó. ¿Has pensado en el problema después de esto? Si se despliega el ejército finlandés. Jianchen levantó la mano y detuvo sus palabras. No tienes que preocuparte por eso, solo haces lo que te dije. Jianchen tomó el mapa delineado con el plan de la mesa y lo metió en la mano de Sammy, que todavía estaba lleno de dudas. Después de enviarlo lejos, Jianchen no se detuvo, y pronto salió del almacén y cerró la puerta de hierro del almacén. Solo había dos llaves, una en su mano y otra en la mano de Sammy. Esta tarde llegaría un nuevo lote de suministros al campo de refugiados. Habría 2 vehículos blindados y 100 mercenarios. El primer paso para la resistencia en el campo de refugiados fue sacar a este equipo de escolta.
A las 8 de la noche, bajo la escolta de los vehículos blindados, los camiones entraron lentamente al centro del campo de refugiados. Los mercenarios uniformados saltaron de los camiones y establecieron una línea de bloqueo como de costumbre, separando a los ansiosos refugiados de los vehículos. Las necesidades se descargarían aquí y luego se distribuirían a las diversas estaciones de suministro. Cada refugiado tenía su propio número, que era equivalente a su tarjeta de identidad que vivía aquí. Podrían recibir suministros en las estaciones de suministro por número. Métete en una línea, ordena los suministros, mierda, hay mucha gente. Ennis bajó el micrófono mientras maldecía, luego encendió un cigarrillo y vio a sus hombres empujar a los refugiados sobre la línea amarilla. Ya olvidó la cantidad de veces que había estado aquí. Pero cada vez, deseaba que la misión pudiera terminar antes. No quería quedarse ni un segundo aquí. En ese momento, su ayudante Glick se acercó y le pidió que le prestara un encendedor. Encendió uno para sí mismo y maldijo. Mierda, realmente no sé qué piensan los refugiados. ¿Cuál es el desastre? Ennis entrecerró los ojos y sonrió. No es un desastre. ¿No viste cómo nos miraban? Parecen querer separarnos. Glick sacudió la cabeza y la vista despectiva se apoderó de los hombres harapientos. Estas personas no saben cómo estar agradecidas. Si no fuera por nosotros, ni siquiera podrían comer. No tiene sentido hablar de estar agradecido con estas personas, dijo Ennis, que parecía haber leído la vida, a través de los anillos de humo ahumado. Solo las personas civilizadas estarán agradecidas. Tal vez. Glick tiró el cigarrillo en la mano y señaló la dirección de la estación de suministros. Tómatelo con calma, iré allí y veré. Vamos. Ennis agitó la mano y sonrió. Después de que Glick se fue, el cigarrillo entre sus dedos casi se apagó. Arrojando el cigarrillo al suelo, Ennis se estaba preparando para patrullar al equipo para ver si alguien estaba siendo flojo. Sin embargo, hubo una conmoción repentina en la multitud. Ennis frunció el ceño ligeramente y miró en dirección a la conmoción. Pero entonces, una exclamación desde la parte superior del Homer congeló instantáneamente los latidos de su corazón. RPG. Auge. La violenta explosión fue seguida por los gritos de la multitud. El lado estaba cubierto de llamas. El vehículo blindado Puma en la parte delantera estaba disparando mientras trataba desesperadamente de retirarse a través de la multitud hacia el callejón. Sin embargo, al igual que se trataba del choque a través de una pared, 4 juegos de rol más salieron de la multitud. Esta vez, no había armadura para bloquear los juegos de rol. Ennis vio con el rabillo del ojo que el vehículo blindado se convirtió en una bola de fuego. El ocupante gritó de dolor mientras salía de la cima. Rodó desesperadamente en vano mientras intentaba apagar el fuego que quemaba todo su cuerpo. Había fuego por todas partes. Había sangre por todos lados. Y las balas voladoras, y los cadáveres desfigurados. Los ataques repentinos sorprendieron a los mercenarios, que tuvieron que disparar contra las mantas. La explosión de la explosión puso el Homer frente a Ennis. No tuvo tiempo de decir algo antes de que su conciencia restante fuera absorbida por los fragmentos de acero y la bola de fuego. Fin del capítulo 1060. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.